Aló, Sí, pero ¿apareció? primero va Hola, Verónica. hola a todos. Buenas tardes. Nos estamos conectando para nuestra reunión del día 20 de agosto, día del natalicio de Bernardo Higgins, acá en Chillán, Chillán Viejo, feriado para nosotros. Y voy a dejar a Sergio para que nos presente su tema hoy día. Adelante, Sergio. Ya debería haber aparecido Ahí la se cosa, escucha. Sí, pero parece, aparece. apareció, ya, correcto. Quiere decir que tengo buen profesor. Gracias, estimado don Humberto. Mira, hoy día vamos a hablar de un gran escritor que se llama Oreste Plat. El nombre real de él era César Octavio Miller, o en alemán sería Miller. Nació en Santiago en 1902 y también fallece en Santiago en el año 1996. Lo que puse abajo lo escribió él para definirse como escritor. Dice: he estado en los hondones y las alturas de esta tierra y he tratado de interpretar el alma y el paisaje del país. Fue investigador y periodista. Lo interesante es que el folclore para él no solo era la música, sino que fue más bien qué lo que era o qué lo que había de folclore escrito o posible de llevar a la escritura. Y en ese sentido es un escritor. Pero también vio la influencia de la cultura en el folclore. Y todo lo relacionado con eso entró en su área de investigación, en su esfera de interés. En segundo lugar, el otro aspecto interesante que tiene, que fue un adicto a investigar en la cultura popular de países vecinos, y tiene libros muy interesantes donde relaciona, por ejemplo, en juegos infantiles, que leí yo también, relaciona lo que es el juego, en qué consiste el juego y cuál es su relación con algunos países limítrofes. Incluso yo diría que tratando de explicarse a través del juego de los niños, mucha visión que tienen los niños de su respectiva cultura, de su respectivo país, y ver las interrelaciones entre ellos. En ese sentido fue un gran internacionalista en la parte de cultura popular. En tercer lugar, su característica es que fue capaz de sistematizar las investigaciones desde varios enfoques. Quien lee sus libros o sabe algo de la investigación de él, verá que toma aspectos geográficos, toma aspectos de edad, toma aspectos, digamos, de minorías étnicas, geográficas, y aspectos culturales. Por ejemplo, yo le he visto trabajos sobre el folclore en la medicina, que es una recopilación de todo lo que nosotros tenemos en el conocimiento popular acerca de la medicina. Es muy interesante. ¿Dónde toma el seudónimo? El seudónimo lo toma de fusionar el nombre del héroe de la tragedia griega, Orestes, que era hijo único también, hijo de una diosa y de un dios, y que tuvo todos los problemas y achaques de los hijos únicos, y una marca de una cuchillería alemana que no pude encontrarle ningún sentido. Busqué el significado de la cuchillería, pero no encontré ni la cuchillería a esta altura, ni el nombre mismo del apellido. Plat, que suena así como plato, pero no sirve. Este folclólogo nacional se dedicó por entero a recopilar las imágenes cotidianas y populares en cada rincón de Chile. Esa es una característica también que estudié a fondo,
dentro de lo que había en ese tiempo fue un gran avance, porque él se iba a vivir a los campos, prácticamente a vivir, y se iba a las zonas del sur, en el norte, recorrió las salitreras para ver qué quedaba del folclore nacional. En ese sentido fue un investigador callejero, un investigador de terreno, que es el que trae mejores y mayores éxitos para los escritores. En 1942 entra en la investigación folclórica, al obtener becas sobre el arte popular boliviano. La primera beca que él obtiene es ahí cuando gana esta beca para estudiar el arte popular boliviano, su primera beca, y fue lo que lo definió en su carrera, porque a partir de ahí él, digamos, se convenció que tenía su vocación, era la investigación del arte popular. Y después tomó otros cursos y becas en Brasil, Argentina, Uruguay y otros que se notan en sus escritos, y el hombre fue capaz de plasmar esos conocimientos en libros e historias. Y después le tocó, digamos, a nivel ya de universidad, en la Escuela de Verano de la Universidad de Chile, y después, posteriormente, ganó algunas clases en la Universidad de Concepción y en la Universidad de Frontera de Temuco. Quien conoce para allá verá que estaba en su salsa. ¿Qué es lo que él tomó? Tomó los ritos, los mitos, las leyendas, la poesía, los pájaros, los mineros, los juegos, las animitas, la comida, la medicina popular, la arquitectura, los personajes típicos, las vestimentas y las costumbres. Y si me escapa algo, también seguramente de lo que no he hablado, habló. Recorría los restaurantes populares, los mercados, las ferias, los servicios higiénicos de los bares. Quien se metió un servicio higiénico de hombres, en los bares encontrará cosas increíbles anotadas en las paredes. Si bien es cierto, hay muchas cosas irreproducibles, la verdad las cosas que hay hasta trozos de escritos. Yo me sé varias cosas que he aprendido en los baños públicos, y para los que no han ido y no han mirado las paredes de los baños públicos. Por ejemplo, mea tranquilo hermano, y agradece que lo que tienes en la mano no lo tienes en el ano. Ese es uno de las tantas poemas que he visto pero hay otros bien cochinones, pero son entretenidos, en todo caso ingeniosos, de gente que no ha perdido su tiempo y son escritores frustrados y aprovechan las murallas de los retretes. Hasta de a poco iba entretejiendo una historia, una leyenda, un estilo. De a poco el pueblo iba entregando sus secretos. El hombre tampoco se le dio así la mesa puesta, dijéramos en términos populares. Le costó sacar a la realidad, sacar de las poblaciones, sacar de los campos las historias. No era fácil encontrar la persona que se acordara o tuviese algo que contar. Se nota que también le costó llegar a ese punto. Por este plan fue un verdadero activista cultural. Alcanzó a publicar 52 obras, que es una enormidad en cuanto a investigación, y también escribió muchos folletos y artículos. Los más consultados que según lo que anoté yo, y parece que lo que más han solicitado en las bibliotecas chilenas, el folclore chileno, geografía del mito y la leyenda chilenos, el Santiago que se fue. Además colaboró en importantes revistas de circulación nacional, entre ellas En Viaje, donde publicó su geografía religiosa de Chile. La revista En Viaje, para los que no saben, era una revista antigua de los años 50, 60, que se vendía en los trenes, y no era barata,
Pero en todo caso estaba muy bien impresa, con mucha, en ese tiempo ya venía con muchas fotos, y estimulaba el conocimiento de Chile, y también entre medio venían artículos de folclore y de conocimiento, entre los cuales estaban los que publicaba Oreste Plata. Entre algunas de sus obras se pueden citar Aproximación histórica folclórica de los Juegos de Chile, que ya se los mencioné, y que me lo mostró también Verónica, seguramente lo tiene ahí en el escritorio. Yo lo leí, es interesantísimo. El folclore del carbón. El hombre recopiló en la zona del carbón, Lota Coronel, muchas historias de esos años, y también concuerda mucho con el trabajo de Lillo, de Subsole, Subterra, pero bien dice, Subterra. La animita hagiográfica folclórica. Yo traduje hagiografía como la biografía excesivamente elogiosa, que no está en hagiografía, no lo encontré en la Real Academia de la Lengua, así que tuve que buscar algún tipo de otra forma lateral para poder descubrir qué quería decir con la animita hagiografía folclórica. Es una biografía excesivamente elogiosa, ampulosa, de las animitas. Ustedes saben qué es lo que es una animita, me imagino. Existe un libro muy interesante que también yo lo solicitaría para la biblioteca de Chillán, que se llama Tradición de Ñuble. Fue escrita en 1993. Ese libro debería estar en Chillán. Está también el libro sobre Alberto Rojas Jiménez, Se paseaba por el alba. Y está la geografía del mito y leyenda chileno, cuya primera edición fue en 1973. Palabras finales. Aquí es mi opinión, digo. Para mí, este autor, este investigador y escritor, demuestra que la investigación relacionada con aspectos sociológicos y antropológicos son campos abiertos para los escritores. ¿En qué sentido? En el sentido que no ha sido suficientemente investigado los antiguos escritores y pensadores sobre nuestros ancestros, sobre costumbres de nuestras minorías étnicas, partiendo por los mapuches, pero también en el norte. En el norte, yo he recorrido el norte, Perú, Arica, hay muchísima investigación que hacer, muchísima. Y sobre esa base hay un campo abierto para que otros escritores, otros investigadores, puedan continuar, digamos, haciendo su investigación sobre algunos mitos y leyendas de Chile. La cosa no ha terminado. En segundo lugar, yo creo que continuar con los estudios e ensayos, entre los cuales puedo mencionar a Fidel Sepúlveda y Fernando Alegría, que yo también pienso leer algo antes que termine el año sobre Fernando Alegría. Son escritores muy olvidados y son escritores que curiosamente sean de gran parte de su obra ha sido la investigación y escribir acerca de nuestra realidad mitológica. Desgraciadamente, no han sido suficientemente calibrados y no han sido absolutamente explorados en sus múltiples variantes e interpretaciones de nuestra cultura. Y por último, ¿cierto? Queda por seguir esta búsqueda de las distintas culturas que poblan nuestra tierra, quitarles el polvo del olvido que las cubre y escribir o reescribir sobre ellas y sus múltiples interrelaciones. En este sentido, quiero decir que yo he tenido ya una experiencia con una leyenda mapuche. Les contaba la reunión anterior, que a mí me solicitan todos los años un aporte para una fiesta folclórica que se llama Fiesta Culinaria de la Papa, en Quiriquina. Y este año tomé una historia, una leyenda de cómo se creó la papa de acuerdo a la folclórica mapuche, y sobre esa base hice un cuento, que eran además, como todas las cosas mapuche,
enseñan ciertos comportamientos y ciertos cánones de actitudes frente a la vida y frente a los demás, a las demás personas muy sanas y muy sabias. Eso es todo lo que puedo decir, estimados auditores. Muchas gracias. Bravo. Bravo, bravo. Está muy bravo. Voy a devolver el... Muy buena tu presentación, bueno, Sergio. Felicitaciones. Voy a devolver el... Voy a devolver el... Deja de... Ya, ahora entonces te devuelvo el hospedador. Ya, don Sergio, muchas gracias. ¿Qué es lo que tengo que hacer para retirar? ¿Tengo que poner? ¿O no? Ahí está, estamos ok. No, hasta ahí está bien. Ya lo recuperaste. Así es. No, si aquí, oye, mientras uno va, Humberto viene de vuelta. Hola, Bruni. Hola. Hola, Bruni. Hola. Hola. ¿Cómo va todo? Yo estoy con otro nombre. Sí. El nombre de mi hija. Ah, ya, sí, pues sí. El otro día estaba con el nombre de su hija. Sí. ¿Alguna pregunta sobre esto antes que cierre? ¿Alguna pregunta? Hay que activar el audio. En realidad tiene tanta obra, el don Oreste la otra vez una charla, no sé si la biblioteca fue que vino la hija. No fue en la biblioteca. Ya, parece que fue la Universidad del Biobío, ¿no? También acerca de la investigación de su papá igual. Porque tiene más de 50 y tantas, ¿cuántas? 58 libros, más o menos. Y no hay más gente. ¿Cómo? Sí. No hay más gente. O sea, somos los 4 nomás que estamos. 5 con... ¿Cuántas personas hay ahora? 4, 5, sí. Julio se nos cayó, parece. No lo veo. ¿Arrancó Julio? No sé. Se nos bajó. Sí. Sí, yo le había dejado el link a Pamela, no sé si... Chicharrea su micrófono. Se escucha chicharrea. Yo también escucho, sí. Sí, chicharrea. Está mala la señal, parece. Está malo el internet. Se escucha así. Pienso que está entrando más que lo congelada. Pero es una falla general, pero no sé, al menos pudimos escuchar bien a Sergio que nos repitió su presentación Sí. La semana pasada. El suyo que se escucha, sí, el suyo que se escucha chicharriento. ¿El mío? ¿Alguna pregunta, algo que quieran comentar del tema? No, a mí me quedó claro todo lo que... Encuentro que hay muy poco, o sea, hay harta gente que investiga, harta gente que recopila, pero no todo, claro, dedican como la vida a eso. No está congelada. No, Sergio se me fue. A ver. Entonces, que anda por ahí, parece. Sí, pues igual yo, siempre que se habla de cuando uno, la palabra folclore, inmediatamente también se asocia a Oreste Plat. Sí. La leyenda, tradiciones, todo va, Oreste Plat surge inmediatamente como un referente. Yo una vez la traigo, y él fue folclorólogo, en el sentido que él estudiaba el folclore. Entonces ahí, y por lo que también ahora explica don Sergio, fue más allá también del folclore chileno, porque también estuvo en Bolivia, estuvo en Argentina, parece, Brasil aparecían. Sí.
Latinoamérica. Sí. Y además él era, o sea, abarcaba varias cosas, o sea, la música, todos los temas alusivos Y se a las puede colocar, costumbres y las tradiciones. por Se internet le también escucha recortado. aparecía que Oreste Plas está al mismo nivel que Fidel Sepúlveda, que Violeta Parra, con respecto a lo que es también la recopilación y el estudio. Entonces son, como dice Don Sergio también, que le gusta bastante Fidel Sepúlveda, son como los pilares de todo este, del folclore también está en ellos. Bueno, también quizás podríamos agregar también ahí a Tomás Lago, que nació en Chillán también y fue, entre comillas, como que descubrió o relevó la importancia de Quinchamalí, y que después trabajó en la Universidad de Chile y creó el Museo de Arte Moderno. Y también tenemos a don Alejandro Wilker, historiador, más historiador. También, ahí sí. ¿El verdadero nombre de Orestes Prat cuál es? Ahí salía en la presentación. Camilo se llama. ¿Cómo? Sergio. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba César Octavio Müller Leiva. César Octavio Leiva. Müller Leiva. Como parte final, yo pienso que les voy a contar mi propia experiencia, si quieren. Por favor. ¿Aló? Sí. Sí. Mira, yo leyendo este libro que recomiendo mucho, que está en la biblioteca, y que no, por razones obvias no lo he podido devolver y lo he leído como 2 veces y ya estoy aburrido ya. Se llama Geografía del mito y la leyenda chilenos de Oreste Plat. Tiene una pequeña parte, porque va por zona, ¿ah? Por zona, así como su nombre lo indica, geográfica. Tomé yo el asunto de la papa, como ya les contaba, y les voy a leer lo que escribió primero Oreste Plat, porque después yo eso lo transformé en un cuento. ¿Cómo nació la papa? La papa cultivada en la isla por los indígenas antes de la conquista española nació cuando un rey indio quiso sorprender el amor de 2 dioses. Por ello fue castigado, hundido bajo tierra, como símbolo y anatema de su morbosa curiosidad. Le crecieron miles de ojos, miles de ojos ciegos. Eso es lo que escribió él sobre la historia de la papa. Yo lo transformé un poco, porque esa es la pega de nosotros como historiadores, como escritores, hacer un poco también de historiadores y hacer todo con la fantasía. Yo escribí lo siguiente. ¿Cómo nació la papa? Adaptación de la leyenda recopilada por Oreste Plat, investigador de leyendas chilenas. Comienzo. La papa era cultivada en Chiloé mucho antes de la llegada de los españoles. Estos quedaron maravillados de las cualidades alimenticias y las variadas formas de preparación. Algunos comenzaron a cocerlas y llevarlas de esta forma por varios días en sus viajes dentro y fuera de la isla. Estaba hablando de la isla de Chiloé, por si acaso. Era una buena forma de alimento y como formas de paliar la falta de otros y el hambre. En uno de esos viajes, dieron con la ruca de un famoso machi, quien les relató la historia que escribo. Así comenzó el machi, comillas. Vivían en esta zona una de las más fértiles de la isla y por ende las más cotizadas tierras para la siembra, un grupo de indígenas que, por la cantidad de personas y la riqueza de sus siembras, hacía años habían nombrado a uno de ellos como rey. Fue elegido por su capacidad y resultado de sus siembras
entre las cuales aún no se conocía la papa. Estamos hablando de antes de que se descubriera. Fue así como, envanecido el rey, se vanagloriaba de su capacidad en la agricultura. Los dioses de esa época comenzaron a mirarlo y, posteriormente, a visitarlo. En una de esas visitas, este rey se percató de la infidelidad de un dios y una diosa que lo visitaban asiduamente. Con la curiosidad y morbosidad de estos casos, un día siguió la pareja y, muy oculto tras unos matorrales, observó cómo estos dioses hacían el amor. Por supuesto, antes que se terminara la acción de estos dioses, y para no ser descubierto, corrió rápidamente a su roca. Corría rápidamente. Sucedió que este rey quedó entusiasmado con su actividad de fisgón. Y así, cada vez que la pareja de dioses infieles se introducía al bosque, este corría presuroso a observar la escena amorosa. Sin embargo, como dice el dicho, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Así también un día, por mirar más rato de la cuenta, fue sorprendido por ellos. Tanta indignación sintieron los dioses al verse sorprendidos, que enfrentaron al rey y lo condenaron a vivir eternamente bajo la tierra, a objeto que no pudiera ver más con esos ojos. Sin embargo, tanto rogó el condenado por su ceguera, que le concedieron muchos ojos para que pudiera observar la oscuridad de la tierra eternamente. Con el tiempo, este rey fue olvidado, pero nuevos habitantes del lugar, un día, buscando alimento, llegaron al lugar donde crecía una hermosa mata de flores, y que era el lugar donde el fisgón había sido castigado. Al arrancar esas flores, se dieron cuenta que las raíces eran redondas y densas, con varios ojos cada tubérculo. Al llegar a la casa las probaron y quedaron maravillados de su sabor. Estas eran las papas que con sus ojos en castigo solo podían mirar para siempre hacia el interior de la tierra. Colorín colorado, este cuento ya ha terminado. Bravo, Bravo, bravo. bravo, bravo. No puedo aplaudir aquí con el celular. Está súper bueno. Estaba pensando me imaginaba la papa con esos ojos. Pero, oye, Todos podemos tomar, ¿no? Si la moraleja es que todos podemos tomar historias de todos tipos y las transformarlas. Sí. Y escribir lo que a nosotros Claro. nos parece. sí, pues, A mí me parece interesante el cuento porque, en primer lugar, trata de mostrar cómo nació la papa, es decir, antes que estuviera la papa. Y lo otro que lleva implícito una enseñanza, porque hay cosas que los niños, que las personas no deberían ver, serían, digamos, las relaciones íntimas de una pareja. Claro. Entonces eso se lo enseñaban también a los niños mapuches. Eso es todo por el momento. Sí. Don Humberto, no sé quién está, Verónica. Agregando algo sobre la biografía de Oreste Plat. Bueno, como decía don Sergio, nació en 1907 en Santiago. Sin embargo, sus abuelos eran de acá de Chillán. Y no sé si su padre por parte paterna cuando era niño estudió en una escuelita frente al fondo del Tejar de Chillán Viejo, propiedad de sus abuelos maternos, don Francisco Leiva Herrera y Carlota Torres Romero. Entonces también hay una relación con Chillán y hay una foto que nos mandó su hija, que también sale de tener unos 5 años más o menos, que aparece una fotografía de aquella época. Carmen, no sé si tú también... ¿Está por ahí, Carmen? ¿Qué me dice? Ay, no sé si tú quieres agregar algo más. Por ejemplo,
¿Qué otro dato puede ser interesante de él? No, yo quería saber cómo se llamaba, porque no, me parece que no dieron el nombre, porque como se le Sí, sí, conoce solo por este Plat. Pero a mí lo que me gustó de él fue lo que relata de acá arriba, y el rescate que hace él de, o bueno, le contaron, porque lo que escribe es lo que le cuentan. Sobre el mismo hecho preguntaba a muchos. ¿Mm? Una persona le decía, sí, este personaje es de acá. Otra persona del mismo lugar le decía, no, sí, pero este personaje es de así. Entonces tiene una comparación hacia ahí, pues, en sus relatos. Son comparativos de diferentes versiones de la comunidad, del sector, de los sectores. No es solamente, ¿cómo se Yo llama? le, No es arbitrario, digamos, de lo que la gente le cuenta. Y a mí me gustó mucho dejé, cuando leí lo de arriba, lo ¿qué que, cosa? lo ¿Qué cosa? que habla de que acá, porque en mi zona siempre dicen que aquí no hubo, siempre ha habido blancos y pueblos españoles, pero hubo indígenas, pues, hubo mapuches. Así que bueno, todavía vive una señora viejita, la señora Elsa. Según parece que el abuelo de ella, no sé, fue parte de los dueños de ese entonces. Luego ya Yo, vinieron las familias perdón, nuevas. yo todavía estaba de hospedador, así que dejé a Pamela que entrara. No sé Sí. Ya está. si la echan, yo me hago Hola, responsable. Hola. Hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? hola. Llegó tarde, no, pues llegó tarde a mi exposición. Sí, pucha, es que recién andaba en la calle, andaba comprando y entré recién a casa, por eso no entré antes. Se nota que andabas comprando porque estás con los pelos parados. Sí, mira, si me agarré el pelo así, porque era tanto el calor que hace que me agarré todo el pelo, sin maquillaje, así estoy. Salí como súper así, cómoda. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bien. Estamos todos bien, Bien, Pamelita, sí. gracias, gracias. Ah, qué bueno. Don Sergio estaba haciendo una exposición sobre la biografía de Oreste Plat. Pucha, sí, pues sí, Ya estábamos esperando la de la semana pasada. Sí, por la semana pasada tuve problemas de conexión. Hola, Berito. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Me veo medio cortada o no? ¿Cómo? Se escucha Sí, medio sí. sí, pues, cortado. mal. Sí, Qué raro, yo a ustedes lo escucho medio cortado. Pensé que eran ustedes. No, somos 5 contra 1. Claro. Hola. Estoy tomando sol aquí. Carmen hablaba ahora que también de un poco de lo que le haya gustado con respecto, bueno, o su experiencia con respecto al sector de Pinto, que también está hablando de una señora antigua del sector. Y ahí, Sí. sí, ¿y qué era lo que hacía ella que... Ella, bueno, daba testimonio de que sus abuelos vivieron y fueron dueños de ahí, por lo menos de mi sector. Claro que la gente de ahí, como ya son gente, son huincas, ellos dicen, no, siempre estuvieron ellos. Y no, pues las tierras fueron de alguien en algún rato y de a poco se fueron apropiando, ¿no? Pero cuando cuenta que las machis, que el agua de las machis era el agua azufrada de arriba y que usaban para curarse, me pareció un dato súper interesante. Porque De acuerdo al legendario de Oreste Plat, los indios, los mapuches ya conocían mucho tiempo antes y tenían muchas leyendas sobre las termas de Chillán, sobre cómo eran curativas y cómo habían nacido y cómo se habían creado esas aguas, antes que las descubrieran, entre comillas, los españoles. sí, Y los pues otros ellos que curaban, aprovecharon, dice que los otros que aprovecharon mucho fueron los pincheiras también. Yo que estudiaba bastante los pincheiras, dicen que una vez dejaron un compañero muy malherido y venían arrancando de Argentina y fueron
perseguidos por los mismos hacendados de allá, más los guardias, y les dispararon mucho y hirieron muy mal a uno de los que participaban en esas correrías, a tal extremo que tuvieron que dejarlo. Al pasar a Chile lo dejaron a este lado, y como para que muriera, lo dejaron algunos alimentos al pie de un árbol, y ellos siguieron viaje, porque no, si lo traían era seguro que se iba a terminar de desangrar. Y cuentan que este enfermo había corrido un chorro de agua por ahí cerquita, y empezó a lavarse con estas aguas, ¿eh? Y cuál sería el asombro de los pincheiras cuando vuelven a pasar por ahí y encuentran a su compañero absolutamente repuesto, y había comido los alimentos que le habían puesto ahí, etcétera, etcétera. Y de ahí que ellos siempre hablaban de esas curas milagrosas, de esas aguas. Así que también hay historias de eso. Ahí se nos está uniendo ahora Julio. Ya. Sí, de las temas, la otra vez compartí un libro, no sé si alguien lo vio, de un libro antiguo de las temas donde relatan cómo eran en esa época, como fines de 1800, principios de 1900, escrito por un doctor, Ezequiel Rodríguez, y es muy bonito porque uno hace como un viaje al pasado y a esa zona, y cuánto demoraban en estos carros con caballos. Bueno, también estaba el tren, pero de ahí tenían que seguir viaje con carretas, en estos coches con caballos. Y ellos ahí describe el paisaje, describe la gente, describe todo. Entonces es muy bonito como... Cuando habían arbolitos arriba. Había mucho árbol, mucho bosque, y las aguas eran muy sanadoras, o sea, las usaban como debían ser, porque ahora las usan como algo turístico, y la gente se mete a la piscina y está ahora ahí, y es un daño irreparable porque tiene su tiempo, los minerales se meten al cuerpo, pero tiene que estar un tiempo uno dentro de la piscina, o sea, como unos 15 minutos, 20 minutos, depende de los minerales. Entonces ahora no hay nadie que te diga que los beneficios de los baños termales y cuánto tiempo tienes que estar ahí para no exponerte demasiado y para que no te haga daño, porque al final después es un daño más que un beneficio. Como digo, en ese tiempo ahí se ve y salen las dosis, sale que llevaban a todos los enfermos desde el hospital, los llevaban como tratamiento, los usaban para mejorarlo. Entonces, es bien interesante ese libro. Siempre lo recomiendo, se llama Breves Apuntes de las Termas de Chillán, de don Ezequiel Rodríguez. Es muy bonito, está en internet, lo pueden bajar en PDF y es muy, muy, muy interesante. Algo parecido, algo parecido a lo que dice Sergio. Yo leí asimismo de unos asaltantes que se pierden y van a parar al río. Y dice que a ver, no me acuerdo bien este momento, porque lo leí hace tiempo. Pero se pierden y bueno, este río no venía con mucha agua. Pero siguen el río y van a parar abajo ya, pues abajo a lo que son los yeuques, todo eso. Y le llaman el renegado porque eran asaltantes que se perdieron ahí.
huyendo y fueron a parar a ese río. A mí me pareció bien simpático porque yo no, yo siempre he querido y fue mi propuesta ir a ver, a conocer el nacimiento del renegado. El camino ya sé por dónde. Ahora vino la pandemia y ya no pude subir. Pero yo sé el nacimiento, dónde está ahora el nacimiento, dónde es el nacimiento del renegado. Porque eso es muy lindo, eso es una experiencia muy maravillosa. En aguas calientes, cuando uno sube arriba, ahí ve pues los hilos de agua, fría, tibia y la otra bien caliente, hirviendo. Entonces ahí está el nacimiento de lo que es el Diguillín, el frío, el Diguillín. Ahora no sé si por ahí se da el Chillán, eso sí no sé. Pero yo vi esos 3 nacimientos. Pero del renegado es para el otro lado, me decían. Siguiendo por el refugio, pero es subiendo. Así que no sé, ojalá pueda para el otro verano. Carmen, ¿no tiene alguna cosa escrita más o menos haciendo estas descripciones? No, porque yo voy y me quedo ahí como boba mirando, pensando. O sea, solo escribo poesía, más que nada son, ¿cómo se llama? Fragmentos, trozos. No son trovas, son, claro, la naturaleza en sí, viendo ese momento. Los haikus. Pero no he escrito. Porque todavía Mira, no tengo el objetivo. si es por el renegado, también está el renegado acá en el libro. Oreste Prat recoge alrededor de 3 mitos en torno a por Sí. qué se llama renegado. Ah, Yo el que había escuchado muchos años es el primero, que un cura sube con un misionero a misionar aldeas mapuche, que estaba lleno de ahí de mapuches, y era un fraile franciscano. Llevaba como dijera, como un hermano, un menor, como le llaman ellos adentro, cuando todavía están estudiando para curita. Y este hermano va a misionar, como digo yo, las localidades de Mapuche, y se anduvo enamorando de una hija de un toqui. Y cuando el cura ya le dijo que había que bajar, él se negó a bajar. Y claro, y él se queda arriba, y de entonces que eso se conoce como renegado. Lo fueron a buscar muchas veces del convento, y al final lo obligaron a bajar. Pero ahí se produce una tragedia porque se produce un suicidio del curita, del hermano, digamos, se mata por amor a su india. Eso es lo que recoge una de las historias que hay. Esa es la que yo he escuchado, es la que escuché en mi tiempo, porque yo estudié con los franciscanos muy joven. En las preparatorias yo estudié en el colegio franciscano de acá de Chillán. Conozco muchas historias de los curitas. Eso. Y la otra que eran, esa era la más conocida. Sí. Las otras tienen que ver con mapuche que se enamoran de blancas, de mujeres blancas, y al final se transforma también en una tragedia porque los indios no la aceptan. La conversión al cristianismo, etc. Todas son más o menos parecidas. En el sur también yo alcancé a leer un libro sobre, no sé si ustedes han andado por el lago Calafquén, el Calafquén, el que está detrás de Villarrica, donde está Licanray, allá, en ese sector. Se llama Calafquén. Ahí también hay una historia muy bonita, porque hay una serie de islas al medio del lago, y también ahí se enamora un castellano que andaba con los españoles,
se enamora de una hija de un toqui, y huyendo porque no los dejaban, digamos, casarse, un día huyen y se van a los cerros, se van a una de estas islas, y a donde hay un cerrito. Pero desafortunadamente tuvieron tanto frío y era invierno que tuvieron que hacer una fogata. Y la fogata los delató. Y fueron los indios para allá y los mataron a los dos. Esa es una de las historias que están también sobre... Hay muchas historias de esas que no están dentro de lo que escribió Oreste Plat, pero hay. A eso iba yo. Ahí tiene historias de los indígenas, pero también tiene historias de mayores mestizos, ¿no? Que han vivido por esas zonas y hacen sus propias leyendas, ¿no? Y otras con los indígenas. De acá arriba tiene un montón de versiones que no tienen que ver con los indígenas. Por eso digo, es como una narración comparativa de un momento, de alguien que le cuenta esto, lo otro, de otro tipo, sí, sobre el mismo hecho, diferentes historias. Eso me parece muy interesante porque ahí se nota que él no hace, o sea, no pone, ni supone, ni dirime ahí, esta historia vale, no, esta pongo, ¿no es cierto? No, sino que ¿Aló? pone todas las versiones que le da a las personas que él se ha acercado a ese momento. Eso es lo positivo de Oreste Prat. Y uno condensa de diferentes versiones y de diferente tipo de personas. Eso. Ha sido es un tema muy, muy interesante, todo lo que ha hecho este investigador, que dejó un legado muy, muy grande para los chilenos más que nada, y también para conocer otras culturas de Latinoamérica. Hay que leerlo para los que no lo han leído. Yo he leído, pero no todo, porque es mucho, pero como digo, tengo ese libro de los juegos y además hay un libro en la casa que no lo puedo pillar, pero sé que está, que tiene que ver con Chillán, parece. Pero de este Plat, que un día se lo vi a mi hermana, que a mi hermano de repente le regalan harto el libro y yo se lo saco para mí. Porque no le interesa mucho la historia, pero a mí sí. Así que muy interesante. No sé si me escuchan bien o no. ¿Se escucha Yo te cortado? volví ya. ¿Quién está dirigiendo la reunión? ¿Se corta? ¿Quién la está Verónica, dirigiendo? Verónica, Sí, se escucha no me entrecortado. escuchan. A ver A lo si se le mejor no me escucha escuchan. entrecortado y chicharriento. Siempre ¿Quién está ustedes dirigiendo la reunión? Humberto. Vero, la Verónica, Carmen. Verónica, ¿quién está dirigiendo? Sí, no, yo estoy de anfitriona, pues Humberto el que nos dirige también, nos graba. Moderador, ¿cómo se llama? Cuente, don Sergio. ¿Qué? No, lo que Yo está conté preguntando. Le damos el pase. No, Sí, si yo adelante. conté mi cuento ya, porque me conté la historia. Se puede Ya. hablar mucho más, pero no sé si nuestra invitada Pamelita tiene algo que contarnos de folclore de cualquier lugar del mundo que ella ha recorrido tanto ya. No sé, en realidad, qué cosa no, estaba pensando, pero no tengo mayores conocimientos sobre el tema, no es Pero mi no solo de fuerte. Chile, po. Yo estoy hablando de folclore en los pueblos donde tú has andado. En América. El país que más conozco es Italia, donde he vivido más. Por eso, pues.
No sé, podría contar, por ejemplo, cosas que me han llamado la atención. Cuando estudié para poder aprender bien el idioma italiano, me puse a estudiar, hacer el colegio en la noche. Yo, aunque había estudiado en Chile, lo hice de nuevo y comencé de la enseñanza básica. Y nos hicieron leer un autor que es muy conocido, ¿no? Y a comenzar de las guerras que estuvieron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y una de las cosas que me llamó más la atención, que a veces no se cuentan, no se hablan, es que cómo las mujeres se tomaron en manos la situación y se pusieron a mando del país después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Piensen ustedes que todos los hombres habían ido a la guerra, todos los hombres estaban en campos de concentración, muchos volvieron después sin una pierna, heridos, en condiciones que no podían trabajar. Y me acuerdo que había mucho material un poco escondido, porque ni siquiera los mismos italianos reconocen este valor abiertamente hacia las mujeres. Y me acuerdo que se veía que cómo las mujeres habían tomado en manos la situación del país y eran las que manejaban los camiones, las que manejaban el tram. El tram es una especie de trencito de autobús eléctrico que también había en Valparaíso hace poco tiempo. En Italia se usa mucho eso y que todavía están vigentes en la ciudad de Milán. Y en ese sentido eran las mujeres las que tomaron en manos la situación y tiraron para arriba al país y después terminó siendo rico. Pero en realidad esa es una cosa que hoy día me acordé y que me llamaba la atención, que no todos saben cuando se habla de Italia. Y también que hoy en día, por ejemplo, una generación que se ve muy... que llama mucho la atención, que es la generación de los hombres de 50 años, que son muy enfocados en la madre, porque la madre fue la matriarca, y fueron muchas matriarcas las que cambiaron, hicieron dinero en Italia y pudieron, digamos, levantar el país, y hay muchos hijos que nunca se casaron, muchos hijos que siempre estuvieron con toda la abundancia de ese trabajo que se hizo después de la guerra, y que después nunca supieron ellos formar una familia, saber lo que era el esfuerzo, el sacrificio. No sé si me entienden el concepto, ¿no? De los hombres que no se quieren casar, no quieren formar familia, y así, ese tipo de cosas, por ejemplo, me llama mucho la atención. Pero más allá de historias seguramente deben haber, solo que yo no las conozco. Pero yo les voy a contar algo de allá de mi tierra, pero no de Quito, que yo soy de la capital, sino nos fuimos a vivir a una provincia donde era bien poquita gente. La gente era como, vivían creo que como 2,000 personas, pero había un cura colombiano, era el que mandaba ahí. Mandaba el cura porque, acordándome de Pamela, ellos se metieron con una organización italiana. Y esta organización italiana, una ONG italiana. Entonces el cura encontró habiloso cura colombiano para hacer plata, como todos los colombianos. Sacaron una fábrica de calzado. Y resulta que en este pueblo habían ya más viejitos, porque la juventud, la poca juventud que quedaba, iban saliendo para la costa, la ciudad grande del comercio, ¿no? Y bueno, yo conocí en ese tiempo a mis hijos, los matriculé en esa escuela, en el colegio, a Soledad, que tenía 11 años. Y ya, pero era un pueblo bien oscurantista, me acordaba de la Edad Media y decía, así debe ser. Porque esta imagen yo la tengo bien grabada de Europa. Las ventanas cerradas, corriendo el visillo, mirando, ya mi amor, no me cogerá.
Gracias, corazón. Entonces, de ahí, miran quién pasa, ¿no es cierto? Que tú no ves la cara de la gente, pues. Entonces, yo que venía de ciudad grande, nada más asustada, decía, ¿dónde cresta nos vinimos a meter? Y bueno, yo como no, tampoco somos católicos, así que la misa y todo eso, y nos decían, vecina, no le vimos en la misa. No tuve tiempo, nomás decía yo. Pero toda la gente salía el domingo de la misa. Y resulta que ya llegaba noviembre, el Día de los Muertos. Mis hijos decían, no, mamá, si verán, me decía, estén atentos, estén despiertos. No hagas mucho. Porque no saben lo que va a pasar, nos dijeron los compañeros. Ya, pues, Gabriel, llévalo un ratito. No saben lo que va a pasar ahora en la noche. 2 de noviembre. Claro, yo en realidad era más por curiosidad que ir a pasar. Porque todo misterio. Desaparecieron todos, nadie estaba en pie. A las 9 de la noche, menos de ese pueblo. Si yo vivo en Chillán y veo que se acuestan como las gallinas y se levantan como a las 10 de la mañana, están recién atendiendo. Allá, bueno, por lo menos se levantaban temprano, pero así mismo se acuestan como las gallinas, se acostaban, digamos. Así que ya yo ahí con mis hijos, ¿no? Arropados en la cama, porque en esto el papá ni estaba en la casa. El papá andaba en su trabajo fuera del sector. Así que los cuatro metidos en la cama, en mi cama. Cuando empezamos a ir, ¿se acuerdan ustedes que aquí, Sergio se ha de acordar, cuando antes decían, ¿cómo se llama? El sereno, que gritaba, ¿cómo? Pero no, pero era mucho antes que yo hubiese nacido. No, ¿cómo era? Sí, Sereno pasa a las 12. era en la Las 12 han dado el ¿En la sereno. colonia? Eso, ¿no es cierto? Eso es de la colonia, don Carmen. No, Sergio no es tan mayor. No, no soy antiguo, pero no tanto. Aquí gritaban, ¿cómo es? Es que yo estaba dentro de la casa. Pero así, con una voz gutural. Son las 12 y nos vamos. Somos las almas en pena. Cosa que nosotros, ¿para qué le cuento? Si no nos hicimos pipí en la cama. Pero así, yo les hablo con esta voz, pero ay, hacían así. Son las 12, no salgan, vamos. ¿Y sabe qué era la cuestión esta? Bueno, entre eso, van de esquina en esquina, ¿no es cierto? Y van tocando así mismo una campana. ¿Cómo se llama? Sí, una campana y también botando incienso. Yo no quise ni sacar los ojos, pero mis hijos, uno de ellos, el mayor, salió calladito, escondido, porque es prohibido, peor que estén los niños de afuera. Era prohibido. Así que ya pasó aquí, pero la voz que hacía era tremenda. Entonces, ¿qué había sido? Mi hijo se fue siguiéndole al... No pueden ni deben seguirle al tipo. Entonces, recreaban la salida de las almas del cementerio y que se iban quejando, ¿no es cierto? Declamando sus dolores por las calles. Yo le decía a Mauricio, creo que retrocedimos al lugar medio aquí, madre mía. Y eso era apoyado por la ONG italiana. Entonces, se ponían esos bonetes que se pone el Ku Klux Klan que nosotros, que se ve, pues, ¿no? Cuando atacan a los morenos. Con esos bonetes. Entonces, se da una vuelta por todo el pueblo y va a parar al cementerio. Y en el cementerio se acuesta solo en una tumba vacía. Y ahí llegan como 4 o 5 personas nomás que son como sus padrinos, no sé cómo se llamarán, disfrazados a sí mismos, y cantan alabanzas al Señor, y que las almas vayan en paz, y no sé cuánto. Y eso vio mi hijo.
Pero dice mamá, nos cagábamos de miedo y de frío, porque hacía tanto frío, y todo eso termina a las 2 de la mañana, donde se supone ya que las almas han regresado y se han liberado. Esto apoyaba los italianos, que a la vez apoyaban con proyectos económicos, ahí, ¿no? Como les digo, el calzado, hubo una casa de reposo también que se hizo, en un pueblo que no había ni gente, no había gente. Cuando eran las fiestas del pueblo, ahí venían del puerto, de la ciudad puerto, un montón de monos y juventud se llenaba, era pero el único día que se llenaba, porque de ahí era solitario. A mí me encantaba ese lugar, porque yo me iba a trotar, y al subir, me iba por las crestitas de las lomas. Entonces iba a trotar yo, y era como correr por encima de los montes. Entonces conectabas a un cerro, después al otro, así. Para mí era mágico. Pero esa experiencia que vivimos fue muy fea. Pero obviamente... Perdón un ratito, no. Préstame el teléfono, pues. Ya, esperamos. Hasta ahí quedamos con la historia. Oye, pero contar la historia esta de que está contando Carmencita, es interesante saber quién financia, porque yo diría que está absolutamente, digamos, pensado para que la gente arranque del lugar, pues. Claro. Que desocupado. Da la impresión de que para gente atrasada, que tú le metas miedo todos los días y le paguen para eso, yo soy mal pensado. Y bueno, yo he sido mal pensado toda la vida, porque así que no tengo problema. Eres para asustar a la gente que se vaya y venga alguna empresa italiana o de otra índole y se compra la tierra barata. Pero la verdad es que la historia esta de las almas a las 12 de la noche está en muchas partes y también se utiliza para que la gente no salga de las casas, sobre todo las niñas, para que no salgan de las casas y tengan miedo de la oscuridad, de tal manera que haya una doble protección en ese sentido para las damas. Pero es bien increíble el cuento de Carmencita, bien increíble. Pero lo viví yo, pues, o sea, yo lo viví personalmente. Es diferente que te cuenten el cuento. Claro, claro. No, tiene que ser terrorífico, pero más al cubo. Me disculpan, me voy a retirar. Sí, A mí me nomás. toca el otro jueves. Tengo una reunión. Por favor, ¿ah? Que pasen bien, pues. Chao, Carmencita. Nos vemos Gracias. en el tema en la otra semana. Chao, chao. Gracias. Chao, chao, qué bien. Quedamos con la historia sin final. No, pues ese era el final, yo creo. Que se asustaran. Vamos a ir Ya esta se habían noche, nos vamos a acostado, acordar de las almas en pena, a las 12 de la noche nos vamos a dormir. Me quedó claro si era por ese día de los muertos que se Sí, hizo, debe o por haber sido alguna ceremonia, o sea, como una tradición, por la tratando de revivir fecha. una tradición, me imagino. Claro, sí, No eso soy tan mal pensado. Sí. hace representaciones. Sí. O sea, no hacen tanta elaboración para cuando quieren que desocupen un territorio. No. Ahí se lo echan nomás. Te ponen Bueno, balazo. aquí en Chile, para terminar, Una. por lo menos también por mi lado, queda pendiente, digamos, como quedó pendiente una inquietud de los serenos. Aquí para la colonia llegaron a través de España los serenos, que era gente que andaba por la calle gritando la hora y el clima. La hora y el clima. Decían, por ejemplo, Ave María Purísima, Si el las pecado 12 concebida. andado y sereno, por ejemplo. Eso significa que
que son las 12 de la noche y el cielo está limpio. Ave María Purísima, Las 12 las han 12 dado. han dado y sereno. Claro que a lo mejor lo hacían con mejor voz que yo, porque yo espanto las ánimas así con esto. No, sabes que no lo haces tan mal, Sergio. Podrías practicar más, ¿no? Pero podría haber trabajado de sereno ya en mis tiempos. ¿Ah? Pero también parece que el sereno está a cargo de encender las velas, los faroles. Unos Me faroles parece, no Andaba estoy seguro. alumbrando el de camino. vela, o de apagarlas, Alumbrado. porque a las 12 de la noche que pasaban ya no, se supone que nadie más iba a salir. Pues. Claro. Más bien de apagarlas, yo pienso. ¿Ah? Y también en el sentido de que a esa hora nadie salía a las calles, pues si tú mirabas en la calle en ese tiempo no salía ni un alma, porque a esa hora andaban los cucos, los hombres del saco y toda esa La historia. cuca. La cuca también, Ajá, pero la esa era, cuca ahora. la cuca, pero esa tenía varios restaurantes en Santiago, así. Era los primeros toques de queda. Además, yo conocí la cuca cuando era joven, así que, pero esa es otra historia. ¿La invitaste a salir? ¿Ah? ¿La invitaste a salir? No, fue otro tipo de conocimiento no cochino. Fue un conocimiento Pero si no dije que fuera cochino. más suave, Conocimiento más decente. sí. Y cuca, para que sepan ustedes, cuquita, le dicen en Colombia, para que se vayan fijando ustedes, porque hay muchas cosas que se cuentan. Cuquita es el órgano de la mujer, ¿eh? El órgano íntimo de la mujer le dicen cuca en Colombia. Así que, para que sepan más o menos el nombrecito que le pusieron a la cuca. Bueno, yo por mi lado también creo que lástima que Pamela se perdió mi exposición maestra. Me van a dar el premio Nobel por esa exposición que hice. La puede ver por YouTube después. Se la vamos a compartir. Sí, pero yo creo que, como dijiste Sergio, tú, que no había nada más que puedas decir, yo creo que ahí te quedaste corto, porque de Oreste Plat yo creo que puedes hacer unas cuantas charlas más. Sí. Sí, no, hay mucho que decir ahí. Hay ¿Cuántos mucho libros que eran? decir. Cerca de 59, 58, 59 58 libros. libros alcanzó a escribir. Ya. Además Pero de eso, fuera de eso tiene muchos folletos, tiene muchas historias en la misma revista El Viaje, en Viaje, que también debe estar en alguna parte en la Biblioteca Nacional. Escribió folclore religioso. ya. Si ustedes ingresan a la página www.memoriachilena.cl, colocan Oreste Plat, van a encontrar bastante información. Sí. Pero como repito lo de la otra vez, Memoria Chilena me ha desilusionado mucho. Está poco actualizada. Si Poco busca las cosas actualizada. No están antiguas ahí, todas pues las busca. obras. Pues. Sí, de verdad, como que quedaron ahí nomás las cuestiones y nadie más las revisó después, agregó más publicaciones. Pero en todo caso es un buen comienzo. O sea, te puedes encontrar una cantidad de libros que no hay otra forma de encontrarlo, yo no lo encuentro tan malo. Claro que hay mucho más, pues, como mencionaba la otra vez Humberto, o sea, en que se demoren, todo lo que se van a demorar en digitalizar la cantidad de libros, solo los chilenos nomás, o sea, si se pusieran a digitalizar otros libros, imagínate. Pero libros chilenos hay harto, o sea, y lo otro No, que estaba viendo... estoy hablando de un mismo autor, que no están todas las obras de un autor. No, No, pues, pero por es que eso mismo, están, o sea, piensa que están todos, o tratan de que estén todos. No está están todo lo todos que tampoco. está en la biblioteca. Por Mm. ejemplo, la Biblioteca Nacional va a digitalizar todo el material que ellos tienen. Y en la medida que va llegando más material, se sigue actualizando. Mm. Por ejemplo, aquí vamos... Don Sergio me tiene que pasar el anfitrión. El anfitrión, y se lo Sí. devuelvo, ¿para qué lo quiero Ya, yo? por ¿Qué tengo que favor. hacer aquí? Vaya donde Tengo está... Los 3 puntos. Los 3 puntos, sí. Y le pongo dice algo de hospedador. hacer hospedador. Hacer hospedador, sí.
Ya, lo pincho otra vez. Sí, por favor. Y ahí después le pongo... Sí. Sí, Ya, correcto. Ahí, ya. Ahí estamos. A don Sergio lo tenemos como alumno en práctica, por si acaso. Sí. Sí, se nota que está aprendiendo. Sí, de verdad. Miren, acá por ejemplo Está buena la práctica. memoriachilena.cl. Sí, yo me metí aquí también. Ya, aquí entonces hay bastante información, una Y ahí biografía, una saqué ese, reseña. pues, he estado en todas partes, dice ahí. He No estado es, en las... no es poco, o sea, Documentos, no es miren. todo, pero no es poco. Pero no están todos. No, o sea, es que No están todos. Ahí está, por no ejemplo, está hay todo bastantes imposible. libros que hay de él. ¿Y esos libros se pueden leer en forma online? Sí, se pueden descargar. Sí, se pueden descargar y se leen. Sí. ¿En forma gratuita? Gratuito. Gratuita. Todo lo que está en memoriachilena.cl es gratuito. Ah, no lo sabía. En realidad es ¿Más solo en Chile o se puede de afuera también? de cualquier parte del mundo. Usted se ingresa a la página y de ahí lo descargas. Luego tenemos, por Aquí ejemplo, está geografía religiosa, tiene imágenes. Aquí está la imagen de Oreste Prat hacia el año 1909. Y se la sacaron en un estudio en Chillán. Foto italiana. Sí. Nosotros en el archivo fotográfico también tenemos una o dos fotos de este mismo, de esta misma casa de fotografía. Después, ¿qué más tenemos? Está la cronología, un poco su biografía, la bibliografía. Y ahí no está todo lo que uno puede, pero puede consultar, que está igual interesante. Sí, y acá hay otros temas relacionados también. No hay bastante, digamos, quizás como no está todo, pero hay bastante. Sí, yo conozco, por lo menos he visto por ahí alguna... Me acuerdo que una escritora, no recuerdo el nombre, pero yo era una entrevista que estaba viendo una escritora que estaba haciendo un trabajo de investigación más que nada. Y dijo que mucho de lo que había encontrado más valioso había sido en esta página, Memoria Chilena. Si no es mala página para encontrar información. Obviamente hay un montón de cosas que no va a encontrar. No he dicho que estaba malo, pero tengo dos experiencias ya que no está todo lo que escribió la autora, a eso me refiero. Sí. Ah, no, pues que no va a estar es todo, un proceso largo. Sí, hay que pensar que uno está digitalizando página por página. ¿Cuánto después, te demora en digitalizar un libro, más o menos? Hay que colocarle, yo creo que digitalización puede ser 2 minutos, 1 minuto y medio, depende del tipo de máquina. Y luego también está lo otro, que hay que armar también toda esta información. No solamente como sacar fotocopias y que quede en internet, sino que hay que agregar todo lo que son los metadatos, o Claro. nombre, autor, toda la información que va a estar asociada a la imagen o al contenido. Hacer una reseña y darle un cuerpo. Te quería preguntar, ¿todas las bibliotecas funcionan como la que tienen ustedes? ¿La de Chillán? ¿Tienen conexiones entre sí en Chile o no? A ver, en Chile desde el año 2002 se creó el programa, el proyecto primero y después el programa Biblioredes, que permitió que todas las bibliotecas públicas del país, que en ese tiempo eran 468, tuvieran acceso a internet en forma gratuita y que además capacitaran a la comunidad. Es así, por ejemplo, que si tú piensas en una biblioteca que está en Juan Fernández, en la de Pascua, en Bisbiri por el norte, en Puerto Natales, en Quellón, o acá en la región de Ñuble, en San Fabián de Alico, Coptecura, tengan los mismos computadores con el mismo acceso a internet y con las mismas condiciones. Y todo eso en forma gratuita. Es así que, por ejemplo, para el año 2002, de cada 3 municipios, en uno era el único punto de acceso que había a internet era desde la biblioteca pública. Ok, pero eso en cuanto a recursos, tú me estás hablando, ¿sí? Pero yo me refiero en cuanto a actividades, a trabajos que realizan a través de la comunidad. ¿Va a depender de una biblioteca a otra o hay un programa o de obligación, digamos, de que todas las bibliotecas deben cumplir? No, ahí va a depender de cada uno.
en realidad, de las capacidades, recursos, Intereses. tecnología, conocimiento, interés, compromiso. Claro. Porque igual hay diferentes magnitudes de las bibliotecas, pues hay bibliotecas pequeñitas y bibliotecas muy grandes. Y también me imagino que porque la mayoría, no sé si todas dependen de los municipios. Entonces depende también cuántos ingresos tiene el municipio. Y hay municipios que son muy pobres. Y no sé cuánto destinarán de su presupuesto a la biblioteca. Sí. Hay bibliotecas, por ejemplo, en las cuales el encargado de biblioteca registra los libros, te capacita en internet y hasta te hace el aseo. Chuta. Y lo que Sí. se gana, a fin de cuentas, es a veces por el mínimo, o digamos, no es tanto lo que se gana. Entonces ahí el desarrollo que ellos han tenido quizás igual es importante partiendo de la base de los pocos recursos que tienen, pero sobre todo está el compromiso de ellos, de sacar adelante su biblioteca y de poder generar actividades para la comunidad. Oye, una consulta. ¿Ustedes están como bibliotecarios, están enfocados en mantener siempre el valor al libro material, físico, o ya se están dejando de lado y están tratando de minimizar para tener más, o sea, minimizar la cantidad de libros y tener más material digital? En mi opinión, yo creo que es un complemento entre el formato físico y el formato digital. Como podemos ver, en esta página de Memoria Chilena hay mucha información, pero si tú estás en Estados Unidos quizás no tienes acceso a ella, a menos que vengas a Santiago, a la Biblioteca Nacional y consultes ese título, ¿no es cierto? En cambio aquí con internet permite que uno de cualquier parte del mundo tenga acceso a esa información. Eso es importante cuando tú buscas la información, pero cuando tú quieres leer un libro por gusto, por placer, siempre va a decir que es mejor sentir el libro, tocarlo, la textura, Sí. incluso algunos dicen que hasta el olor, el olor a El página libro medio como vieja. Hay objeto. gente que... Pero yo, por ejemplo, pienso lo siguiente, ¿Mm? no existe la posibilidad de poder apadrinar, por ejemplo, una biblioteca de Estados Unidos, apadrinar una biblioteca, por ejemplo, la de ustedes, de Chillán, crear un vínculo entre las dos bibliotecas y colaborarse mutuamente. Sí, se puede. En ese sentido, las gestiones, cualquier gestión están abiertas. Porque yo, por ejemplo, he visto mucho, pero mucho que llega a dar pena cómo botan los libros. Ya. Nosotros acá, ¿qué estamos haciendo? Tenemos igual colecciones antiguas, del año, no sé, algunos libros desde la primera biblioteca de 1919, que están con el timbre. Entonces esos libros están dentro de un espacio que va a ser como el espacio patrimonial, porque esos libros también van contando una historia. Tenemos, por ejemplo, hay unos libros que también que en otras partes se podrían votar, que son de internet, de computación, con los primeros computadores, los sistemas de OS, las pantallas verdes, que hablan sobre eso. Pero también uno podría decir que eso es parte de una historia de un momento, que ahora ya nadie conoce los computadores Claro. antiguos, que en esos libros aparecen. Entonces para nosotros también el libro tiene un valor en sí, como objeto. Tenemos otros libros que han sido, por ejemplo, autografiados, dedicados para la biblioteca. Del año 1950, y otros que son del... La biblioteca se cerró el año 39 por el terremoto de Chillán. Luego de eso se hace una campaña cerca de por los años 50 de reabrir nuevamente esta biblioteca. Entonces la comunidad también entrega libros, dona libros para que se reabra. Entonces hay, por ejemplo, hay diversos personajes de ese momento de la sociedad de Chillán que donan sus libros y están con el timbre. Están con el timbre de la persona. Así que eso también, uno dice, no, este es un libro viejo, ya no sirve. Claro, Sin embargo, desde ¿sabes ese lo que punto de vista le podrías damos valor. hacer? Ahora me viene en la mente, ¿sabes lo que se podría hacer? Porque hay gente que muere, ahora mismo con el coronavirus, olvídate, la gente a veces muere en Italia y todo lo que era de esa persona en esa casa se bota. Todo. Llaman a empresas especiales y dicen, yo quiero dejar esta casa limpia porque no me interesa lo que era de mi abuelo, no quiero tener nada, voten todo.
y que quede limpio el departamento para arrendarlo o para venderlo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el costo más alto que significa enviar uno es el transporte. Sí. Pero quizás, tratándose de libro y tratándose de una biblioteca, quizás el gobierno chileno, a través del consulado, se puede gestionar una manera para que ese impuesto que se paga para llevar, o quizás a través de valija diplomática, porque todos los meses ellos tienen una cantidad de pesos, de pesos en kilo, ¿no? Una cantidad de los cuales a lo mejor ni siquiera utilizan. Entonces quizás se podría gestionar eso para poder enviar libros, por ejemplo, que son, por ejemplo, te digo, yo una vez encontré un libro que era de Pablo Neruda, los 20 poemas de amor, que era en italiano y en español, simultáneamente. ¿Esos son tesoros, digamos, para una biblioteca? Esos son tesoros, yo lo encontré en un negocio de libros y lo compré inmediatamente. Pero así de ese tipo de libros, por ejemplo, de Dante Alighieri también, la ópera de él, la Divina Comedia, hay un montón, hay Biblias también que votan de diferentes años. Acá yo te hablo que la literatura comienza en el año 400, no sé. Entonces, hay libros muy antiguos y a veces hay libros que en italiano, en este idioma, ¿cómo se llama? ¿Latín? El idioma de los que estudian Derecho, ¿cómo se llama? El latín. ¿Latín? El latín también. A lo mejor hay gente que quiere estudiar y como un método se puede crear un taller, por ejemplo, de idioma latín, y tus propios poemas los puedes traducir al latín. Basta que una persona sepa y se crea un taller nuevo, ¿te fijas? Así Quizás en forma más digamos, yo te estoy poniendo un ejemplo, o sea, de cosa nace cosa. Esto quiere decir de que de una cosa pueden hacer otra cosa y de otra cosa pueden hacer otra cosa. Ese es un dicho italiano. Y yo creo que eso se puede pensar, que en vez de estar botando esos libros, uno los puede juntar y hacerlos llegar a la biblioteca que ustedes tienen. Pero ustedes tienen que tratar de interesarse también y ver de qué manera hacérselos llegar. De hecho, por ejemplo, nosotros nos han llegado donaciones. Y por lo mismo también nosotros tenemos un archivo fotográfico patrimonial, que también estamos recibiendo fotografías. Nos han llegado fotografías como desde el 1900 por lo menos hasta el año 2000, en blanco y negro, en color, diapositivas, negativos. Porque también nosotros a partir de esas fotografías creo que estamos construyendo la memoria visual de Chillán y de Ñuble. Porque las familias también se van cambiando de lugar. Entonces, por ejemplo, don Sergio que está en Quiriquina, pues si es de Santiago, por ejemplo, estuvo en otra parte, sus fotografías que ha ido sacando en el tiempo, él las conserva como son sus álbumes familiares. Pero ese álbum familiar de don Sergio, de Brunilda, el de Pamela, el de Julio, el de Humberto, de todos, conforman un conjunto que es, en este caso, la memoria de los habitantes de un territorio. Claro. Entonces nosotros ahí estamos abocados a ese trabajo. ¿Me permite, Humberto, un detalle, una cosa? Encuentro lo que está diciendo Pamela, lo encuentro sumamente interesante. Sumamente interesante. Fíjate que sería como una especie de retroalimentación de nuestra biblioteca si nosotros lográramos traer una partida, por ejemplo, de algún lugar. Pero para eso hay que interesar las embajadas y los consulados. Pero yo pienso que por ahí está la clave. Pero basta, por ejemplo, basta que uno que pueda hacer la gestión. Exactamente, y esa gestión se puede hacer a través de la biblioteca de Chillán con mira, yo lo veo así, como una solicitud que hace la biblioteca Chillán al consulado, no sé, el dato lo puede entregar Pamelita, donde hay, digamos, algunos libros, de tal manera que en cualquier oportunidad, a través de la famosa correspondencia diplomática, se puede traer sin impuestos y sin nada para acá. Exacto. Y aunque no llegue a la biblioteca Chillán todo, pero digamos, sería un gran aporte si Pamalito le diera el dato, por ejemplo, a la biblioteca hiciera la solicitud, y todo eso a través de internet. Yo creo que en un día está hecho todo ese trámite. No como antes, que había que mandar una carta, que había que entregarla a la embajada, etcétera, etcétera. Ahora por las páginas web y las claves que hay internamente, yo creo que se pueden hacer muchas cosas.
O sea, a lo mejor existe esta posibilidad y uno no la conoce. También puede ser, sí. ¿Me entiendes? Porque yo sé que hay una valija diplomática que uno incluso como chileno al extranjero, uno puede enviar un documento, solo que se demora mucho y uno generalmente usa un sistema privado. Pero existe, yo sé que existe, y quizás a lo mejor los chilenos, la gente del consulado no la utiliza y se pierden esos kilos muchas veces porque nadie los usa. No me cabe la menor duda que para allá van cosas y vuelven desocupadas las valijas. No me cabe la menor duda. Y fíjense que hay otro detalle más, que en algún momento, veo las platas aquí dibujadas, en algún momento capaz que dentro de eso vengan colecciones o vengan libros interesantes que le pueden servir hasta de forma de hacer intercambio a la Biblioteca de Chillán, o de vender eso y transformarlo en libros nuevos. Claro. No todo se puede utilizar en la biblioteca por problema de espacio. Uno entiende también que las bibliotecas no dan. Pero la idea no está mala, Humberto. Yo creo que es bueno la idea lo que plantea Pamela. Así que también vamos a seguir conversando también ahí. Yo creo que esto es un primer punto entonces de iniciar qué se puede hacer y cómo. Claro, hay que informarse. Justamente, sí. Igual, por ejemplo, Raquel, nuestra biblioteca tiene como varias líneas de acción. Uno es el fomento de la lectura, que también para motivar a la gente, a la comunidad para que lea, también hay que tener otro grupo u otras personas que escriban, los escritores. Entonces, el fomento de la lectura, o de la lectura y la escritura, esa sería como una línea. Y otra línea es la línea de patrimonio, de conservar la memoria, y también de cómo a partir de esta memoria, tanto patrimonial, tanto en libros como también en fotografías. Porque al fin de cuentas la historia, por ejemplo, ya, volvamos a don Sergio. Don Sergio quizás, él conoció a una persona, o tiene un pariente que tuvo un local en Quiriquina, y tiene fotografías de aquella época. Entonces uno va construyendo también esa historia a través de estas imágenes. Y están a disposición, y después es como esas imágenes las colocamos a disposición de toda la comunidad en forma gratuita, sería a través de internet. Devolviendo todo ese trabajo. No es que las bibliotecas acaparen todo este material, sino que se trabajan, se procesan, claro, y se devuelven nuevamente a la comunidad. Y eso es claro, lo importante. Incluso te voy a contar, yo el primer libro que escribí, lo escribí con unos amigos peruanos, con 4 poetas, y fue un libro de poesía. Y ese libro lo publicamos en Milán, lo presentamos en un evento, y todo lo que se recaudó con la venta de ese libro fue a través de una asociación con un proyecto que se financió, que se llamaba Regala una sonrisa leyendo. Y era para financiar un hogar de menores que había en Perú. Y toda la venta de ese libro fue para financiar este proyecto en Perú de estos niños. Entonces, ese tipo yo sé que se hacen en Italia, ese tipo de actividades. Por ejemplo, uno puede buscar gente que quiera donar la recaudación de ese libro, o un porcentaje, no sé, de ese libro para un proyecto concreto en la Municipalidad de Chillán. Por ejemplo, para crear un taller o para comprar cuadernos para que los niños aprendan a un taller literario, o para comprar mesas, no sé, ¿te fijas? Entonces existe eso, pero tiene que haber el interés y el contacto. Claro que sí, pues si no hay interés no funciona nada. Exacto. Y bueno, nosotros siempre acá hablamos que la biblioteca puede ser un lugar, es una estructura, es un edificio, pero que quien le da vida también es en gran parte la comunidad, a través de los diferentes grupos que participan en ella. Por ejemplo, nosotros podemos decir que tenemos a todos los grupos de la biblioteca que están funcionando por la plataforma Zoom. Y se reúnen, conversan, como estamos haciendo la hora. Yo lo encuentro excelente eso. Excelente iniciativa que están haciendo para no perder la continuidad del trabajo. Sí, además que también permite la sociabilidad, mantenerse en contacto. Los días martes tenemos el grupo de adultos mayores, la edad de oro.
que son cerca de 15 integrantes los que se juntan, y que también ahora postulan a ellos un proyecto, y ese proyecto lo van a desarrollar a través de la plataforma. Entonces eso ya se van a juntar los días martes y los días viernes. Claro, Entonces, por ejemplo, tengo amigos también, tengo un amigo italiano que participa en un taller literario que se llama Taller Pablo Neruda. Y todos ellos conocen al revés y al derecho la obra de Pablo Neruda. Ninguno habla español. ya. Pero ¿me entiendes? O sea, hacer también, hacer vínculos entre una asociación literaria y un taller de poeta de acá con un taller de poeta de acá de Estados Unidos, de Italia. No, tiene que ser. Y ¿sabes? Yo creo que esto también nos da esa oportunidad y ese desafío que a través de la tecnología, que digamos como todos tuvimos que embarcarnos rápidamente en esto, claro, de cómo hoy se podemos están creando las utilizándola. condiciones. Sí. Hoy se están creando las condiciones para poder, las mismas entrevistas que hago yo, por ejemplo, que yo no sé si las ven, las entrevistas que hago yo, me he puesto en contacto con personas acá en Estados Unidos. Ya sé. Son muy heterogéneas. Escritores de acá. ¿Cómo? Escritores, músicos, yo te he visto uno o dos. Sí, entonces... Por Facebook. Por Facebook. Claro, la tecnología nos está permitiendo, es ahora el momento de hacerlo, porque es la posibilidad que se nos está abriendo, de gracias a Internet poder comunicarnos con poetas, asociaciones literarias, grupos, concursos de poesía, de todo el mundo, de todo el mundo. Y eso es el desafío para las bibliotecas públicas, de cómo, digamos, todo lo que hemos avanzado en este tiempo de pandemia con respecto a las comunicaciones no se pierde después, sino que cuando volvamos ya a funcionar en forma presencial, van a haber reuniones, horas del cuento que se van a y otros servicios que se van a seguir dando en formato virtual. Entonces permite ampliar todavía mucho más la cobertura y el impacto que se tienen con las bibliotecas. Sí. Y lo otro también, que apadrinar también a su vez la biblioteca de Chillán, que ya es bastante organizada, que tiene recursos, que tiene también una manera de mantenerse activa muy buena, quizás ayudar a otras más pequeñitas, que de Angol, no sé, de Punta Arena o del norte, que están más en pañales, que están recién iniciando, que a lo mejor las personas no son muy expertas en esto, de también apadrinar a su vez a otras. Sí, y mantenerse en contacto con otras más pequeñitas para que lo que a ustedes no les llega, que no les sirve, quizás hacerlo llegar a ellas. Sí. Estamos, fíjate, digamos, Pamela, en contacto. Aquí en la provincia, perdón, Humberto, aquí en la provincia hay bibliotecas harto botaditas, pues. Basta con revisar nomás las que están en la zona limítrofe, las que están cerca del borde costero. Son bibliotecas muy, muy dejadas a la mano de Dios, y hay harto que hacer ahí, en nuestra propia región, digamos, hay mucho que hacer. Ahí va a depender de los municipios. En gran medida los municipios y los DAEM son los sostenedores de esas bibliotecas. Pero nosotros, por ejemplo, más que apadrinar a otras bibliotecas, nosotros igual en Ñuble estamos en contacto permanente en todas las bibliotecas. Y es como también las podemos incluir en nuestras actividades. Pero como decía, quizás ellos por falta de recursos o porque en estos momentos están asignados a otras funciones por la pandemia, hay una serie de factores, no pueden hacer lo que estamos haciendo nosotros, pero sí nosotros podemos incluir a ellos en estas actividades y que esas se repliquen en la comunidad. O no sé, por ejemplo, con Julio, de repente podemos hacer una actividad en conjunto de tu comuna, Julio. ¿De Chimbarongo? Con Chimbarongo. Por ejemplo, entonces quizás podríamos buscar, invitar a 3 o 2 poetas de allá y 2 poetas de Chillán, y que se haga un conversatorio, un conversatorio. Mira, no es mala idea. No es mala idea. Yo lo había pensado físicamente en algún momento, pero ahora virtualmente también es perfectamente viable. Julio y Humberto, yo pienso que todo esto tiene que ir en beneficio de las escuelas. Las escuelas rurales, la zona, pues yo conozco algo esto,
la zona de Pemuco, el Carmen, para la montaña, San Ignacio, realmente son zonas muy pobres, muy dejadas a la mano de Dios. Si nosotros pudiésemos aportar con nuestro grano de arena al desarrollo cultural de esos niños, yo creo que estaríamos haciendo una tremenda obra. Antes que se me olvide, quería decirte algo, Humberto. Yo, no me acuerdo qué año, en el año 2014 parece, no me acuerdo, estuve en 2 muestras de arte floral, como yo soy diseñadora floral, no sé si todos saben. No. Sí, entonces trabajo en eso. En 2 ocasiones fui a 2 muestras que hizo el Club de Jardines de Chile, que es una organización bastante conocida, con mucha trayectoria, y ellos anualmente hacen diferentes eventos a nivel de zona, digamos. Yo fui al que estuvo en Concepción y al de Chihuayante, que fui, digamos, como invitada. Y en esa oportunidad yo hice fotografía. Fuiste invitada como Flor, que eres. Sí, como florista. Entonces, no como poeta, nada que ver de la poesía. Entonces, en esa ocasión, yo fotografié todas las fotos de esa muestra. Todas esas, tengo como 100 fotos de flores chilenas cultivadas en Chile. Si tú las quieres, yo te las puedo enviar para que tú tengas una banca de datos de flores típicas chilenas. Ya, pues, esperamos. Después te ¿Te envío interesa? sí, Ok. te envío el Yo correo tengo entonces. Si ocupas de vino también te voy a sacar una foto y la voy a mandar vinos de la zona. Ya. Pero desocupada está la botella. Manda a las casas mejor la botella, pues. Algo debe haber por allá. Entonces yo creo que esa puede ser una actividad en concreto que, como conversando con Verso y Cuento, se puede hacer una lectura online con Chimbarongo. Veamos si están de acuerdo Buena idea, allá. buena idea. Sí. Julio. Incluso con San Fernando podríamos hacer una. Ahí, pues, tú ves el... Sí, porque yo en Chimbarongo no es que sean tantos poetas, sí, pero hay como una cierta amistad entre la gente de Chimbarongo y San Fernando y hay actividades que participamos juntos. Pero poetas y escritores hay más, pues. Aquí en Chile tú levantas una piedra y te aparecen 2 poetas y 2 escritores al tiro, al hilo. Sí, pero no todos son accesibles tampoco. O sea, yo tengo contacto con No. algunos. ¿Les parece si con Julio, Verónica y yo nos coordinamos en forma después interna para ir viendo fechas, temario también, programación de cómo desarrollarlo? Sí, sí, estoy de acuerdo, o sea, cuenten conmigo. Ya, pues, gracias. Porque acá lo importante es que ya tenemos la plataforma, ya se sabe cómo se utiliza, la utilizamos, ya hemos adquirido cierta